Muchas gracias, Luis, y bienvenidos a todos a esta webinar que tendrá una duración, como ha dicho, de 1 hora aproximadamente. Los últimos 10-15 minutos los utilizaremos para preguntas, así que cualquier duda que tengáis durante la presentación, pues por favor os agradecería que la pusieseis en el apartado de preguntas y en los últimos 10-15 minutos pues las responderé por el orden que se hayan realizado. Vamos a dividir esta webinar en la parte teórica en 4 principales aspectos. Uno es la introducción a los riesgos no financieros. La segunda apartado sería cuáles son los principales riesgos no financieros. En el tercer punto hablaremos de la información extrafinanciera y especialmente con la información relacionada con los factores ESG, es decir, medio ambiente, social y buen gobierno. Y en el último punto hablaremos sobre la gestión de los riesgos no financieros. En un mundo que cambia tan rápido, la única estrategia es en la que el fracaso está garantizado es realmente no asumir riesgos. Y esta es una frase de hace unos años de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. En febrero del año 2019 podíamos leer noticias como cuando Microsoft detectó ciberataques a un centenar de correos electrónicos de organizaciones europeas y la compañía detectó en total 104 ciberataques de emails corporativos de varias organizaciones dedicadas al análisis de la democracia, la integridad electoral y las políticas públicas en 6 países europeos, ¿no? Estos ciberataques fueron lanzados entre septiembre y diciembre de 2018 y se dirigieron a organizaciones con sede en Bélgica, Francia, Polonia, Rumanía, Serbia y Alemania. Y entre ellas, la compañía tecnológica ha detectado ataques al Consejo de Relaciones Exteriores alemán, a las oficinas europeas del Instituto Aspen y al German Marshall Fund. Microsoft lo que alertó fue en el mismo comunicado de un aumento de ciberataques dirigidos a instituciones, ¿no? Y que sugieren un afán creciente de atacar organizaciones democráticas y validan las advertencias de varios líderes europeos sobre el nivel de amenaza previsible para Europa de este año. Con lo cual, lo que sabemos es que lo que es un riesgo, es decir, como la posibilidad de que se produzca un contratiempo, una desgracia, o que alguien sufra algún daño o perjuicio económico, si hablamos de riesgo financiero. Y en términos empresariales, el riesgo lo componen aquellos elementos que se pueden generar incertidumbre o inestabilidad al interior de una empresa. Con lo cual, el riesgo financiero es el que se enfrentan las empresas y bancos y hace referencia a esa incertidumbre producida por el rendimiento de una inversión. Una incertidumbre que surge de posibles cambios en el sector en el que opera, la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes o la propia inestabilidad de los mercados financieros. Y hasta ahí yo creo que la parte de riesgos financieros más o menos es conocida por el sector en general. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos ataques como los que alertó Microsoft? Pues la gestión de riesgos financieros es fundamental, pero la gestión de riesgos no financieros también lo es, ¿no? Y el sector de la banca, por hablar de unos sectores, ha prestado realmente mucha atención tradicionalmente a este tipo de riesgos de carácter financiero, como el de crédito, el de mercado, el de operacional, el de liquidez o el de tipos de interés. Pero junto a estos riesgos clásicos, lo que han emergido es en las últimas décadas una serie de riesgos denominados no financieros que en su mayoría no son estrictamente nuevos y que realmente suponen una amenaza muy creciente para cualquier tipo de compañía, ¿no? Y un riesgo no financiero lo podemos definir como aquel que no tiene un origen financiero, es decir, que impacta de forma cuantificable en la empresa, ¿no? Y en ocasiones este tipo de riesgos no financieros es muy difícil de cuantificar, precisamente por su propia idiosincrasia del tipo de riesgo, ¿no? Podemos ver distintos mapas de riesgos donde se muestran una creciente preocupación de los gestores por los riesgos de este tipo, de este segundo tipo que hemos hablado, de los riesgos no financieros. Esos nuevos riesgos, o no tan nuevos, derivados de fenómenos como la globalización, la digitalización, los cambios demográficos y sociales, los cambios climáticos y medioambientales, entre otros, ¿no? Esos riesgos geopolíticos o de ciberseguridad o riesgos climáticos o medioambientales o incluso riesgos operacionales y recursos reputacionales que están realmente copando los primeros puestos en las agendas estratégicas de las empresas, ¿no? Hace poco un informe de KPMG sobre los 5 principales riesgos que ocupaban en el año 2019 de los principales CIOs eran la vuelta al proteccionismo, territorialismo, el riesgo en ciberseguridad, el riesgo en técnicas disruptivas y emergentes, el riesgo operacional,
el riesgo climático y medioambiental. Seguro que si hoy, pues en noviembre del año 2020, pues hacemos esta encuesta otra vez, seguro que el riesgo climático, a causa de esta pandemia que vivimos actualmente, pues será el principal riesgo que le preocupen a los CIOs en la actualidad, ¿no? El impacto de estos riesgos no financieros realmente está creciendo en todos los sectores. Muchas veces hablamos del riesgo más en la parte financiera o en el sector financiero, porque es realmente donde más se ha trabajado, pero según se releva en una encuesta de Navigating Through Uncertain, elaborada por KPMG, pues recogía que los resultados de la encuesta a los 36 principales bancos europeos como los más preocupados por este tipo de riesgo, ¿no? Y entre sus conclusiones, pues destacan algunos datos pues bastante relevantes, ¿no? Como, por ejemplo, que casi la mitad de las entidades financieras consultadas sufrieron pérdidas ligadas a los riesgos no financieros superiores al 10% de las pérdidas totales. O, por ejemplo, otra de las datos era que la otra mitad sufrió pérdidas de hasta un 10% atribuibles directamente a riesgos no financieros, y el 80% reconoció la creciente importancia de los riesgos no financieros y prácticamente todas las entidades declararon tener en la agenda de sus sistemas, estructuras de gestión los riesgos no financieros, ¿no? Y muchos de los nuevos riesgos a los que se deben hacer frente surgen realmente por esta innovación tecnológica que está cambiando la forma en que vivimos y la forma en que trabajamos, pero también la creciente volatilidad de los riesgos geopolíticos, los enormes cambios demográficos y sociales a los que estamos viviendo, el envejecimiento de la población, las nuevas generaciones con otras actitudes y valores, la creciente participación pues, de la mujer en la vida económica, los cambios culturales y, cómo no, pues la actual pandemia, que nos ha cambiado en muchos países la forma de trabajar a una forma menos presencial y más de teletrabajo, y realmente pues también está llevando a nuevos tipos de riesgos no financieros, ¿no? Y el mapa de riesgos empresariales tiene cada vez más puntos objeto de análisis que conforman un complejo entramado, ¿no? Adicionalmente, pues lo que es la digitalización genera realmente nuevos desafíos, ¿no? Desde estratégicos a organizacionales, operacionales, de talento, hasta incluso éticos, ¿no? Que hay que empezar a gestionar pese a que muchos no están perfectamente definidos todavía o incluso son difícilmente cuantificables. Y no hay que olvidar la importancia del riesgo reputacional, cada vez más vigilado y temido por las organizaciones por el efecto devastador que puede llegar si no se detecta o si no se gestiona bien desde el momento en el que estalla. La importancia pues, ha crecido notablemente en los últimos años. Los cambios en el mercado, la regulación, en el escenario macroeconómico han exacerbado el protagonismo de los riesgos no financieros, desplazando en ocasiones a los riesgos de crédito y de mercado, que son los que tradicionalmente pues, han pesado más en la gestión de los bancos, ¿no? Y un ejemplo lo vemos en el año 2016, ¿no? Cuando Deutsche Bank pagó a Estados Unidos una multa por conducta irregular de la venta de hipotecas de basura de casi pues, 7.000 millones de euros, cuando sus pérdidas por impagados fueron pues, de algo menos de 4.500 millones, con lo cual pues, ya vemos que esas multas han sido superiores a los riesgos de crédito y con unas cuantías pues, muy destacables como en el ejemplo de Deutsche Bank en el año 2016. Otro riesgo es el de la ciberseguridad, y cada vez es más presente en las instituciones de crédito, que están expuestas a manipulaciones, a fraudes, como consecuencia de su contacto con el público y porque también parte de su negocio descansa sobre sistemas de pago, ¿no? La seguridad informática realmente es una de las principales preocupaciones de las empresas a nivel mundial, y las empresas realmente lo que deben es fortalecer sus mecanismos y protocolos de seguridad informática. Esta concienciación surge realmente a raíz de los recientes informes sobre ciberataques ocurridos durante los últimos 5 años. Los costes de este tipo de riesgos realmente afectan a toda la cadena de negocio, ¿no? Los costes de los riesgos no financieros son múltiples, afectan pues, a distintas dimensiones dentro del negocio y no siempre resultan visibles a primera vista. Los bancos lo que deben entender es que en un mundo de creciente globalidad los riesgos están interconectados entre sí y que sus costes realmente son como un árbol con frondosas ramificaciones. Pensemos, por ejemplo, el caso que hemos comentado anteriormente citado, como la conducta irregular de Deutsche Bank en las hipotecas, en la venta de hipotecas subprime. El coste
evidente y primario de este, entre comillas, árbol, realmente es la multa, es decir, los 7.000 millones de euros que habíamos visto en la slide anterior. Pero además no solo eso, porque además yo creo que todos podemos pensar en que tiene unos costes secundarios, que son las ramas, ¿no?, de este árbol, más difíciles de precisar en muchos casos, ¿no?, y que también son de gran importancia, como por ejemplo pues, la factura legal, ¿no?, o el desgaste reputacional, la pérdida de clientes. Pues seguro que han perdido clientes a raíz de este tipo de hechos, ¿no? O incluso en un ámbito superior, pues la merma de credibilidad del conjunto del sistema financiero. Y aquí, pues, estamos hablando del sector financiero porque realmente es el sector que más énfasis ha puesto en este tipo de riesgos. Pero podemos verlo, por ejemplo, en otros sectores, como por ejemplo el sector de automoción. Y hemos visto cómo Volkswagen pues, hizo fraude de las emisiones de CO2 en los coches y realmente tuvo un riesgo reputacional muy grande que afectó a Volkswagen no solamente desde el punto de vista de multa, sino también que perdió cuota de mercado en los países donde había vendido coches con un fraude en lo que es la emisión de CO2. Con lo cual, ya vemos que no es solamente el sector financiero, sino también sectores industriales los que están afectados a este tipo de riesgos y esto lo podemos extrapolar a todos los sectores de una industria. Y los supervisores, obviamente, están en alerta a todo esto, ¿no? Al final, las autoridades supervisoras y reguladoras pues están preocupadas por la gestión de riesgos no financieros, un área considerada en algunos aspectos como una zona ciega, teniendo realmente en cuenta su creciente relevancia y dadas las dificultades que se plantean para ser valorados, analizados y medidos. Por ejemplo, en Europa, a modo de ejemplo, esa preocupación pues, se ha materializado a través de los requerimientos del mecanismo único de supervisión bancaria, para que los riesgos no financieros se incluyan realmente de forma explícita y lo más detallada posible en los procesos como el marco del apetito del riesgo, o RAF, o las evaluaciones internas de capital y de liquidez. Este mecanismo único de supervisión lo que ha recomendado es especialmente atención a los riesgos legales, de cumplimiento, de reputación, de conducta y de tecnología, que son los que observan mayores lagunas. Es verdad que también son los que pueden generar realmente mayores pérdidas. Por lo tanto, la gestión de este tipo de riesgos lo que requiere realmente es una nueva forma de trabajar. En el escenario descrito, pues las entidades financieras pues necesitan realmente dar un paso al frente para abordar la gestión de los riesgos no financieros y las empresas no financieras exactamente igual. No basta con afrontar sus consecuencias, hay que realmente desarrollar una estrategia proactiva para anticiparse a ellas. Igual que hemos podido hablar en cualquier tipo de webinar de gestión de riesgos financieros, ya no vale con una estrategia reactiva, sino igual que en otro tipo de riesgos, lo que necesitamos es una estrategia proactiva. Y esta estrategia debe incluir acciones en la metodología de gestión pues para facilitar el control y la cuantificación de los riesgos, lo que es la gobernanza, es decir, es necesario crear una estructura específica, la cultura interna, con el tono marcado por la alta dirección, lo que es la tecnología para poder medir y supervisar eficazmente y el proceso de comunicación. Y aquí es tanto externo como interno. Pues una vez visto este primer capítulo, ya por lo menos creo que somos capaces de saber qué es un riesgo no financiero y ahora ya vamos a hacer zoom y a ver en más detalle cuáles son los principales riesgos no financieros. Y antes de empezar a verlos uno a uno, me gustaría poneros distintos ejemplos, como lo que es el riesgo legal. Y aquí pues hemos visto, por ejemplo, el caso de Deutsche Bank, donde llegó a registrar mayores pérdidas por riesgo legal que por riesgo de crédito. O el riesgo de conducta. Y hemos visto, por ejemplo, también hace años, casos como el de la manipulación del LIBOR o del PPI, por ejemplo. Es decir, casos en los que pues, ha habido una manipulación y que han causado un perjuicio a los clientes mismos. O casos como, o riesgos como el de fraude. Y aquí, por ejemplo,
Nos podemos acordar el caso de Kerviel, el broker o el exbroker de Société Générale, que ocasionó unas pérdidas de casi 5.000 millones de euros por operaciones con derivados fraudulentas. O incluso riesgos climáticos, ¿no? Donde el supervisor pues, ha incluido pues, en la carta el SERP de algunas entidades y ha pedido que se integren en este RAF que hablábamos antes o apetito al riesgo, ¿no? O riesgo reputacional. Y aquí en el riesgo reputacional, pues me acuerdo del escándalo de la acusación de blanqueo de capitales de un banco, de BPA, que afectó pues, a todos los bancos de Andorra y al final hubo una salida de depósitos muy elevada hace un par de años. Podemos ver también ejemplos en el riesgo estratégico, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, la toma de decisiones sobre asunción de riesgos en zonas expansivas non-core, ¿no? O riesgos de modelo, ¿no? Como una determinada normativa o como el cierre, por ejemplo, de Basilea III y la revisión de los modelos internos de capital cuestionan incluso los modelos internos que existen en las entidades financieras. En cuanto al riesgo tecnológico, pues también hemos visto ejemplos muy claros, ¿no? ING sufrió, por ejemplo, una pérdida de casi 24 horas de los sistemas en los cuales los clientes no pudieron acceder a sus cuentas. Claro, al final, imaginaos si un cliente, o sea, vosotros como cliente de un banco no podéis acceder en 24 horas a vuestras cuentas. O incluso riesgos de ciberseguridad, ¿no? Y, por ejemplo, vimos también hace 4 o 5 años un ataque informático a HSBC que provocó al final la caída del servicio durante varias horas yo creo que fue en 2016 o 2017. Con lo cual, bueno, vemos que en los últimos años hay muchísimos ejemplos de riesgos no financieros que realmente han puesto en jaque a muchas empresas muy importantes. Y el riesgo reputacional, pues realmente se puede definir como la posibilidad o merma en la reputación de una organización de forma que afecte de forma negativa a la percepción que el entorno social tiene sobre la misma y se produzca un efecto de pérdida directa o indirecta en el valor de la compañía. Y este es el primer riesgo que vamos a ver, el riesgo reputacional. La reputación realmente es el resultado, ¿no?, del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y que describe realmente su capacidad para descubrir el valor a los stakeholders y, sin embargo, la reputación es un concepto difícil realmente de gestionar y difícil de medir con fiabilidad. Surge de la incapacidad de una organización para anticipar o prever importantes demandas regulatorias, legales, éticas, sociales y de los consumidores. Y si nos vamos, por ejemplo, al marco de las empresas financieras, en el proceso de implementación de los requisitos recogidos en el acuerdo de capital, conocido como Basilea, el último acuerdo fue el de Basilea III, eran muy pocas entidades financieras las que tomaron medidas enfocadas a mejorar su imagen en la gestión proactiva del riesgo reputacional. Y la mayor parte de estas políticas estaban amparadas más bien en la gestión de responsabilidad corporativa. Las empresas, por lo general, lo que han venido es considerando que se trata realmente de un riesgo externo a la compañía y que es difícilmente previsible, por lo que se tiende a gestionarlo una vez que se ha producido el evento que ha generado una crisis con repercusión a la marca y a la imagen de la compañía. Es decir, lo que decíamos hace 2 o 3 diapositivas, más reactivo que proactivo. Sin embargo, recientemente, pues tras la crisis de reputación que hubo en el sistema financiero a raíz de la crisis del año 2008, después de la caída de Lehman Brothers, las empresas pues, han tomado conciencia de la importancia de gestionar dicho riesgo, aunque aún hoy se sigue haciendo basado en un buen gobierno y en la gestión del riesgo con políticas, procedimientos, controles y pues, controles bien definidos, ¿no? Igualmente, pues lo que deberemos tener en cuenta que no es solamente la mera cuestión de marca o posicionamiento, sino que también es un efecto real sobre los resultados económicos y la viabilidad financiera de la compañía. Y aquí podemos ver también algún ejemplo. Cuando, por ejemplo, el Banco de Inglaterra anunció que, por ejemplo, que el banco Northern Rock había solicitado una línea especial de financiación. En pocas horas la gente fue en masa a ese banco formando colas para retirar el dinero. El banco era económicamente solvente, pero cualquier entidad financiera minorista tiene unos activos invertidos a largo plazo que están financiados, o por ejemplo, hipotecas financiadas con pasivo a corto plazo y a medio plazo, ¿no?
y depósitos de clientes o de otras entidades de crédito, por lo que tuvo que ser rescatada por el gobierno para que la gente realmente se calmase, ¿no? Y esto no ha pasado hace mucho. Con lo cual, como en cualquier ámbito de gestión de riesgos empresariales, la clave de este tipo de riesgos operacionales está en la identificación temprana, la valoración y la gestión permanente de aquellos aspectos que pueden ser focos de amenazas para la reputación, tales como la dificultad de acceso a fuentes de financiación, la dificultad de la relación con los reguladores, el impacto negativo sobre la marca, pérdida de clientes, la disminución de la creación de valor. Para una correcta gestión, lo que debemos tener en cuenta son los 4 factores que tenemos en este slide. El primero de ellos, la identificación, es decir, consiste en una evaluación objetiva y rigurosa de las fuentes potenciales internas y externas del riesgo reputacional. Probablemente la mayor amenaza externa para la reputación reside realmente en la propia organización, ¿no? Y es su incapacidad para analizar el entorno, comprender cómo puede afectar y cómo va a evolucionar. Aquí lo que es esencial es recordar el riesgo para la reputación reside en una percepción externa y que solo monitorizando lo externo se puede prever el riesgo. En cuanto a la valoración, pues consiste en una valoración cualitativa y cuantitativa de los riesgos identificados para evaluar cómo pueden afectar a la organización. Y el gran reto actual es la cuantificación de las pérdidas esperadas y no esperadas, conectadas a este riesgo reputacional, hoy basada en modelos tradicionales, en probabilidad e impacto, y que debe evolucionar hacia modelos más cuantitativos, a pesar de la dificultad que conlleva, ¿no? En cuanto a lo que es la gestión, pues el riesgo reputacional requiere que los modelos que se sitúen su gestión en aquellas unidades y ámbitos en los que tenga realmente un papel protagonista. En cuanto a la mitigación, pues las organizaciones necesitan disponer de modelos de gestión ágiles que garanticen la mitigación de daños cuando un riesgo reputacional se convierte en algo real. Y esto lo que implica es disponer de planes contratados de contingencia y de gestión de crisis que garanticen la minimización de cualquier impacto reputacional. Pasamos al siguiente riesgo, ¿no? El riesgo operacional, que lo hemos comentado anteriormente. Aunque el riesgo operacional podría ser considerado como un riesgo financiero, y seguro que si leemos en muchos working papers o buscamos incluso en Google, aparece como parte del riesgo financiero, pues junto con el riesgo de crédito, de mercado, de liquidez, son muchas empresas y entidades que lo gestionan como un riesgo no estrictamente financiero. Por ello, lo que vamos a comentarlo aquí es en el ámbito del sector financiero y no financiero. Y, por ejemplo, por tener algún dato, en diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G10, publicó el primero de los acuerdos de Basilea, donde no solo se abordaban los riesgos de crédito y de mercado, ya se empezaban a abordar pues, este tipo de riesgos. No es hasta el 2004 cuando en Basilea II se introduce realmente el concepto de riesgo operacional, cuyas indicaciones se recogieron posteriormente en 2006 en una directiva del Parlamento Europeo plasmadas en la circular de, por ejemplo, aquí en España, en la circular 3/2008 del Banco de España, que modificaba previamente por la 9/2010, ¿no? El riesgo operacional se definía como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación o fallos de procesos, el personal y sistemas internos, o bien por la causa de acontecimientos externos. Esta definición incluía dentro del riesgo operacional lo que era el riesgo legal, pero excluía el riesgo estratégico y el de reputación. Si se incluye en esta definición, en cambio, el riesgo legal como posibilidad de ser sancionado, multado o obligado a pagar daños punitivos como resultado de acciones supervisoras o de acuerdos privados entre partes, multas, sanciones, y lo que es el lucro cesante, entendido como las cantidades de dinero que dejamos de percibir por un evento de riesgo operacional y que se pueden cuantificar con bastante precisión. Cuando no es posible cuantificar, es una pérdida de negocio y sería más bien un coste de oportunidad y, por lo tanto, no entraría en esa definición de Basilea II. Por ejemplo, no aplicar realmente una comisión por error o por proceso informático. En ocasiones, lo que el riesgo financiero incluye el riesgo operacional si la operación está bien analizada, formalizada, garantizada y aún así resulta morosa o fallida por causas endógenas, hablamos de riesgo de crédito. En cambio, si la operación tiene fallos en el análisis, faltan firmas, garantías,
entonces pues lo que podemos estar hablando es riesgo operacional, y si finalmente resulta moroso fallido por estos motivos, hablaremos de riesgo de crédito con origen en riesgo operacional. Y es importante tener en cuenta que el riesgo operacional no es un riesgo reciente, y de hecho es uno de los que tradicionalmente ha preocupado pues, a los principales banqueros. Sin embargo, ahora es necesaria una gestión más activa de este riesgo, controlándolo, inventariándolo y mitigándolo. Acuciado sobre todo por las renombradas pérdidas sufridas por fallos operacionales durante los últimos años, en el mercado en general y en la institución financiera, por ejemplo, recuerdo el caso del banco Barings con unas pérdidas operativas cercanas a 850 millones de dólares, o el caso de Deutsche Bank con unas pérdidas operativas de alrededor de 1.000 millones de dólares. Y por ello, lo que siguiendo lo establecido por presidencia, los bancos han establecido como un marco de gestión de riesgo operacional basado en 3 pilares, que son los que podéis ver en esta slide. Cultura de sensibilizar a toda la organización de la entidad corresponde a la necesidad de una mejor gestión de este riesgo, y lo que implica es el convencimiento de la alta dirección de los beneficios y de la necesidad de implantar un marco que administre el riesgo operacional. Tan importante como esto resultará el trabajo de capacitación y de generación de cultura respecto a las unidades de negocio y en las áreas de soporte de las entidades, ya que es ahí donde se realiza la efectiva gestión de riesgo. La gestión cualitativa implica 3 aspectos, como la identificación de riesgos, el modelo organizativo y las herramientas de gestión utilizadas. Y el primer paso lo que consiste en la elaboración de un mapa de procesos de la entidad que sirve para detectar cuáles son los riesgos y controles existentes, así como también para realizar una valoración en términos de severidad y frecuencia de los eventos de pérdidas. Y por último, la gestión cuantitativa, ¿no? Y esta gestión cuantitativa realmente se basa en la creación de una base de datos de pérdidas operacionales, eventos que con el objetivo de poder valorar y cuantificar las pérdidas sufridas por errores humanos, fraudes, etcétera, ¿no? Se define el evento de riesgo operacional a todo suceso que constituya esta materialización de un riesgo de carácter operacional y debido al cual pueden existir eventos que pueden generar pérdidas y otros que no, que se definen como pérdida operacional, como todo impacto negativo o reducción registrada en la cuenta de resultados o en la situación patrimonial de la entidad que tengan un reflejo contable y hayan sido provocados a consecuencia de cualquier evento de riesgo operacional. Así, cada evento de riesgo operacional se clasifica en alguno de los siguientes tipos de evento. Fraude interno, por ejemplo. ¿Qué pueden ser ejemplos de fraude interno? Pues hurtos de empleados, apropiación indebida de fondos, incumplimiento de atribuciones, o lo que es el fraude externo, pues es decir, asaltos a cajeros, tarjetas robadas, manipulación de cheques, falsificación de billetes. Otra tipología, por ejemplo, las relaciones laborales y la seguridad en el puesto de trabajo, pues un propio accidente laboral o las prácticas discriminatorias. Un cuarto cajón podría ser los clientes, productos y prácticas comerciales, es decir, oye, incumplimientos en las directrices del cliente, ventas agresivas, hemos visto muchas en los últimos años. Un quinto evento podría ser los daños, por ejemplo, a los activos materiales, un terremoto, unas inundaciones, terrorismo, un incendio. Un sexto evento podría ser incluso las incidencias en el negocio y los fallos de sistemas, por ejemplo, una interrupción de luz, unos sistemas informáticos. Y por último, lo que es la ejecución, entrega y gestión de procesos, es decir, pues, por ejemplo, duplicidad de transferencias, faltas en caja, etcétera. Pasamos al siguiente riesgo, lo que sería el riesgo estratégico. Y al final, pues el riesgo estratégico, como podemos ver en la slide, se puede definir como el impacto actual y futuro de los riesgos, o sea, en los ingresos y en el capital, que podría surgir realmente de decisiones adversas a negocios, la aplicación de indebidas decisiones o la falta de capacidad de respuesta a los cambios de la industria. Por decirlo en otras palabras, este riesgo es función de la compatibilidad de los objetivos estratégicos de la entidad, las estrategias desarrolladas para alcanzar dichos objetivos, los recursos utilizados en contra de esos objetivos, así como la calidad de ejecución. Es decir, lo que se refiere son a aquellos fenómenos o acontecimientos que de modo súbito, o a veces incluso gradual,
causan una transformación o una disrupción muy profunda en la empresa. Tan profunda que realmente no es posible adecuar las estructuras de la empresa para que soporten dicho cambio e incluso si se pudieran adecuar esas estructuras daría igualmente lugar a un cambio realmente muy profundo. Para detectar y abordar los riesgos estratégicos, pues las compañías lo que pueden es considerar los beneficios potenciales de invertir en una o más áreas, como por ejemplo la identificación pues, de los riesgos estratégicos que son difíciles de predecir. Es decir, basándose en sus propias experiencias y en las de otras organizaciones, los líderes pueden hacer pues, un brainstorming sobre los potenciales eventos de probabilidad baja, impacto alto, y luego de manera sistemática examinar en los que podrían menoscabar las estrategias e identificar las maneras como la compañía que podría reconocerlos y valorarlos. Capacidades de detección, es decir, la tecnología ahora puede facilitar que las organizaciones monitoreen numerosas variables en tiempo real, desde un rango enorme de indicadores de crédito hasta la probabilidad de tormentas y sequías, que pueden ser precursoras de un evento de riesgo. El tercer punto es la modelación y el análisis de escenarios. Dado que el rol de los riesgos interrelacionados tienen en la modelación del impacto de y la respuesta frente al riesgo estratégico, realmente la generación de escenarios que incorporen múltiples riesgos puede aclarar el probable impacto de los eventos de riesgo. De hecho, el posible error en la elaboración de otro tipo de riesgo no financiero, conocido como riesgo de modelo, o las capacidades de respuesta. Es decir, no todos los riesgos pueden ser anticipados. Sin embargo, la simulación de las respuestas ante los eventos de riesgo y el desarrollo de planes de respuesta pueden realmente ayudar a mejorar las capacidades de respuesta. El siguiente riesgo que vamos a ver es el riesgo de conducta. Y el riesgo de conducta se define como las pérdidas que sufre una entidad financiera a raíz de su mala conducta. El Consejo Europeo de Riesgo Sistémico lo definió como los riesgos relacionados con la forma en la que una empresa y su personal se comportan, entendido como el trato a los clientes, empleados e inversores. Por ejemplo, la venta abusiva de productos financieros, el incumplimiento de normas o la manipulación de los mercados, que es lo que se conoce como insider trading. Respecto al incumplimiento de normas, está íntimamente relacionados con el riesgo legal o de cumplimiento, que efectivamente es un riesgo derivado de penalizaciones por el no cumplimiento de normas y leyes. Sobre todo, pues durante la crisis del año 2008 vimos muchos casos en los que hubo un cierto abuso en la industria financiera que dio lugar a casos de cierta desprotección del cliente, hecho que debe ser evitado en un sistema financiero regulado y estable. Y uno de los ejemplos más claros de riesgo de conducta fue el caso de la manipulación del LIBOR, que ya había comentado antes, dado a conocer a mediados del año 2011. El LIBOR, pues para los que no estéis en este sector financiero, es el tipo de interés interbancario por cuya manipulación por los reguladores británico y estadounidense multaron a Barclays pues con una multa pues bastante ejemplar. Según se denunció, el banco británico manipuló entre el año 2005 y 2009 sus estimaciones o bien para su beneficio económico o para dar una imagen de solvencia económica durante la crisis crediticia. Y esa tasa de tipo es una referencia mundial que se fija diariamente en Londres a partir de las estimaciones de entre 8 y 20 bancos sobre la cual el tipo de interés al que creen que sus competidores les prestarían dinero. Con lo cual, la base de la gestión del riesgo de conducta, al igual que otros riesgos no financieros, es contar con una forma fuerte de gobierno, con procesos, roles y responsabilidades bien definidas, así como contar políticas y controles robustos. Y los componentes del marco de gestión de riesgo de conducta pues son los que os he puesto aquí en esta slide. Pues por un lado tenemos la gobernanza y estructura organizativa, la definición de riesgo, el modelo de negocio y procesos. Lo que es la gobernanza y la definición de riesgo, pues se divide en lo que es el RAF o lo que es el apetito del riesgo y el modelo de control, y la parte de modelos de negocio y procesos, pues básicamente identificación y medición del riesgo que está relacionado o implementado a través del apetito del riesgo, o la presentación de informes de riesgo y conducta que requiere el modelo de control, ¿no? Todo ello, como una visión más holística, estaría el aseguramiento del riesgo de conducta y el plan de aseguramiento, lo que es la cultura y el comportamiento de incentivos y lo que es la infraestructura tecnológica.
El siguiente riesgo que vamos a hacer un poquito más de zoom es el riesgo de ciberseguridad. Y hoy en día los ciberataques son inevitables. Según reconocen los propios directivos, pues la pregunta no es si una empresa sufrirá o no un ciberataque, sino cuándo. Y así lo señala pues el 32% de los CIOs españoles, 49% de los globales, consultados en un informe que era CIO Outlook del año 2018, incluso 1 de cada 3 reconocía que había sufrido un ataque en los 2 últimos años, ¿no? Las compañías realmente han hecho un gran esfuerzo estos años para reforzar sus sistemas de seguridad y especialmente las empresas de gran dimensión, ¿no? El 44% de los CIOs españoles consultados o el 51% de los globales se siente totalmente preparado para afrontar un ciberataque y la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos ha impulsado realmente las prácticas de ciberseguridad y un nuevo enfoque cultural hacia la protección de datos. Pero aún así, la mayoría de las infraestructuras de tecnología heredadas del pasado no fueron diseñadas realmente para este nuevo entorno y las compañías realmente tienen dificultades para adaptarse, no solo en términos de arquitectura, sino también de tácticas, controles internos y políticas. Además, los hackers están cada vez más profesionalizados y los ciberataques cada día son más sofisticados. Un buen ejemplo son los crecientes ataques a las infraestructuras críticas de un país con el objetivo de colapsarlo. Por lo tanto, la ciberseguridad se podría definir como la necesidad de implantar pues, una capa de protección para los archivos de información para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. La ciberseguridad lo que trata es de trabajar en sistemas robustos que sean capaces de actuar antes, durante y después, no solo sirve prevenir, sino también dar confianza a los clientes, al mercado, pudiendo así reducir el riesgo de exposición del usuario de los sistemas. La tecnología realmente es un arma de doble filo para la seguridad. Es una de las paradojas de las nuevas tecnologías. Por un lado, genera nuevos riesgos, el avance de la conectividad de las empresas y de las cosas a Internet, lo que es el rápido crecimiento del cloud, los sistemas open source y el creciente uso de datos, que esta conectividad abre más potenciales vulnerabilidades. La digitalización no solo se genera nuevos riesgos para la seguridad, también abre nuevas puertas para anticiparse y detectar indicios de ataques antes de que ocurran si se echa mano pues, de distinto tipo de soluciones estratégicas. La combinación de tecnologías, por ejemplo, el Data Analytics y la inteligencia artificial, es realmente un arma poderosa para ayudar a detectar amenazas antes de que ocurran y reducir el tiempo de respuesta si éstas ya se han materializado. Y algunas de las herramientas empleadas para luchar contra el ciberfraude son, por ejemplo, la protección contra el código malicioso malware, comúnmente se conoce como antivirus, y este tipo de seguridad es imprescindible para cualquier organización sin importar su actividad o tamaño. Además, es importante para ir más allá de los sistemas informáticos, puestos de trabajo, servidores y reunir todos los aspectos que se relacionan con la movilidad. O, por ejemplo, la protección antifraude o lo que también se conoce como phishing, ¿no? Entendida como las artimañas para suplantar tarjetas de crédito, identidades o engañar a los usuarios de Internet, sobre todo dado que el sector financiero está muy vinculado a los medios de pago. O, por ejemplo, la protección a las comunidades, que estas soluciones se encargan de proteger a la organización de un grupo de amenazas como los ataques de denegación de servicios, accesos no autorizados o la intercepción de comunidades. También debemos tener en cuenta que las amenazas no solo pueden partir desde Internet, sino también del interior de las empresas, y es por ello que la protección de las comunicaciones son imprescindibles cuando existen varias oficinas o sedes en varias partes del mundo, cuando se realizan diariamente a través de Internet, ¿no? Y está esto íntimamente relacionado con el riesgo tecnológico, ya que al no ser interaccionado por algún agente externo, si se tratara de un fallo de los sistemas tecnológicos, hablaríamos de riesgo y, entre comillas, operacional tecnológico. Y aún así, pues debemos anticiparnos, ¿no? ¿Y qué comportamientos provocan riesgos de ciberseguridad en las empresas? Pues las posibilidades de esta vulneración de seguridad informática pues se deben realmente tanto a factores externos como internos. Pero también es importante conocer algún tipo de comportamientos que ponen en riesgo la ciberseguridad de las empresas. Yo creo que los conocemos todos, pero bueno, no está mal que los repasemos. Por ejemplo, lo que es el uso de dispositivos externos en equipos corporativos, el uso de redes sociales en equipos corporativos, el uso inadecuado de dispositivos móviles de la empresa, dejar los equipos sin bloquear o cerrar sesión
descargar los archivos desde correos personales o corporativos, subir archivos a una nube sin cifrar, la mala gestión de contraseñas y permisos, la falta de copias de seguridad, el envío de correos masivos a clientes o, por ejemplo, no informar de incidentes o problemas con los dispositivos corporativos. El siguiente riesgo que vamos a hacer zoom es el riesgo legal, ¿no? Como sabemos, se define como la posibilidad de sufrir una pérdida a causa de sanción legal por incumplimiento de una ley, y esto se puede materializar en multas o sanciones, por ejemplo, ¿no? Y este riesgo podemos incluirlo de manera amplia en el riesgo de cumplimiento o riesgo de compliance, cuando hace igualmente referencia al incumplimiento de normas internas de las organizaciones. Y, por ejemplo, si acudimos a la World Compliance Association, define el riesgo corporate compliance como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Se trata realmente de integrar en las organizaciones una estructura encargada de velar el cumplimiento de la normativa de la compañía, evitando de esta forma que asuman riesgos y conformando así una verdadera gestión global del riesgo. Y todo ello con la finalidad de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien de protegerse ante situaciones de riesgo que podrían en serios problemas la estabilidad y la continuidad de la actividad de la organización. Por lo tanto, la función del área de cumplimiento como parte del sistema integral de gestión de riesgos, pues tiene distintas funciones, como es la identificación, es decir, identificar los riesgos de incumplimiento, ¿no? La prevención, es decir, diseñar o implementar controles para proteger a la empresa de esos riesgos, o detección, ¿no? Es decir, monitorear, hacer seguimiento, informar sobre la eficacia de los controles en el manejo de la exposición de las empresas a riesgos. O consultivo, es decir, asegurar que realmente en la empresa se cumplen las normas y controles. Llegados a este punto, vamos a ver otro tipo de riesgos, como por ejemplo los riesgos climáticos o riesgos medioambientales, que por su importancia en los últimos años lo hemos querido poner en un apartado aparte. Al final, los riesgos climáticos o medioambientales preocupan y se reconocen, ¿no? Realmente un informe, un estudio que hizo KPMG el año pasado, que se llama Corporate Responsibility Reporting, a 4.900 compañías en 49 países, incluido España, indicaba que el 2% de las grandes empresas a nivel mundial cuantifica el impacto en términos económicos, es decir, parece bastante poco. No obstante, la situación está llamada a cambiar en la medida que cada vez más sectores, prácticamente todos los que hay hoy en día, sufren efectos de negocio del cambio climático y siguen creciendo la sensibilidad social a la sostenibilidad. Los riesgos climáticos y medioambientales son uno de los compromisos que integran la Agenda 2030, ¿no? Vertebrada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Cada vez más compañías informan de estos ODS en sus informes, aunque pocas identifican la relevancia de estos objetivos para su negocio y aportan argumentos económicos y definen objetivos de mejora. La situación realmente está cambiando por la creciente exigencia por parte de reguladores e inversores hacia esos criterios ESG, ¿no? Acrónimo que engloba las palabras Environmental, Social and Governance. En España ya está vigente, pues justo con la pregunta que está haciendo David ahora mismo, pues una ley, que es la 11 de 2018 en materia de información no financiera y diversidad, que se aplica a empresas de cierto tamaño, suelen ser más de 25 trabajadores, y una serie de activos, ¿no? Y que eleva enormemente la relevancia de la información no financiera, que además debe ser verificada por un tercero independiente, ¿no? Y entre estos aspectos figuran las cuestiones sociales y medioambientales, ¿no? Y esta normativa responde tanto a la adaptación de los estándares de las regulaciones internacionales como a la creciente demanda por parte de los inversores que cada vez dan más valor a los activos intangibles. Por lo tanto, esa información financiera o extrafinanciera es toda aquella información que, no saliendo de los informes y reportes anuales de las cuentas, pueden ser relevantes para partes interesadas, stakeholders, especialmente inversores y accionistas, que además son un perfecto indicador de la sustentabilidad de la organización y de su compromiso con la transparencia. Y existen leyes y normas a nivel tanto internacional como nacional que ponen de manifiesto la obligatoriedad de determinadas empresas y sociedades que tienen que hacer público el estado de la información extrafinanciera. Y bueno, pues a modo de ejemplo habíamos dicho pues, que en España pues, tenían que hacerlo
cuando cumplían una serie de, o superaban una serie de riesgos, ¿no? Y respecto a lo que pueden aportar como contenido de información no financiera, pues incluyen, entre otros, pues, la descripción del modelo de negocio, la descripción y resultados de las políticas que aplican al grupo, los riesgos relacionados con la actividad del grupo, incluyendo cómo se gestiona la información extrafinanciera y el cambio climático, y los indicadores clave de los resultados no financieros de la empresa, que estos indicadores han de ser comparables mediante unos estándares internacionales. Básicamente se exige que se incluyan estas cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, al buen gobierno, derechos humanos, corrupción, soborno y sociedad. Y todo esto pues, se ha puesto cada vez más de manifiesto y se ha acelerado más a través de la Conferencia de París del Clima, el COP21, celebrada en diciembre del año 2015, donde 195 firmaron el primer acuerdo vinculante sobre el cambio del clima, ¿no? Aquí pues, se daban una serie de recomendaciones y pues, realmente era un conjunto de documentos y guías para considerar y divulgar el impacto económico derivado del efecto del cambio climático, ¿no? Aquí se distinguía pues, entre lo que eran instituciones del sector financiero e industrias no financieras y bueno, pues ahí las podéis ver en este slide, ¿no? Cada uno de estos sectores pues, debía considerar que las recomendaciones pues, se trataban 11 puntos, que también los tenéis aquí, y estos 11 puntos están agrupados en 4 apartados que eran lo que era el governance, la estrategia, la gestión de riesgo y lo que eran las métricas. Es muy habitual considerar pues, el cambio climático como un riesgo ambiental, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hay empresas que generan impacto sobre el medio natural y sus recursos, el hecho que el medio natural sufra daños redunda en cambios sobre este y en consecuencias impactos sobre la sociedad y el fruto que generan estos impactos e instados por la sociedad, los gobiernos deben regular el tipo, la forma y la magnitud de dichos impactos, ¿no? De esta manera, lo que tenemos que las empresas estén sujetas a distintos tipos de impactos relacionados con el entorno o medio natural, ¿no? Impactos derivados de lo que es la regulación ambiental o impactos derivados de la acción directa de determinados sectores de la sociedad que pueden realizar sobre las empresas o impactos derivados sobre el cambio del clima. Al final, como se puede observar, todos estos impactos hay que tratarlos en forma de riesgos, es decir, mediante su formulación en términos de probabilidad de ocurrencia y magnitud. Y aquí existen dos tipos de grandes grupos de riesgo, lo que son los denominados riesgos de transición y los denominados riesgos físicos. Por último, en este último apartado, en la gestión de riesgos no financieros, la importancia de la gestión de riesgos no financieros es creciente debido sobre todo a cambios en el mercado, en la regularización y en el escenario macroeconómico. Igualmente, los riesgos no financieros son transversales y sus costes afectan a toda la cadena de negocio y los costes de riesgos no financieros son múltiples, afectan a distintas dimensiones dentro del negocio y no siempre resultan visibles a primera vista. La gestión de riesgos no financieros es cada vez más compleja, y es más compleja aún que los riesgos financieros y requiere realmente de una importante prevención y un cambio de visión en la gestión del riesgo para prepararse y prever acontecimientos relacionados con los riesgos de carácter, lo que es el origen, no exclusivamente financiero. Y hasta aquí la presentación y utilizamos los 10 últimos minutos para comentar cualquier tipo de pregunta que os haya surgido respecto pues, a esta gestión de riesgos no financieros. Si queréis, voy por orden de las que habéis ido haciendo durante la presentación y bueno, pues voy a empezar por la primera de ellas. Miguel Ángel preguntaba si el riesgo de conducta es igual al riesgo reputacional o sería un factor de riesgo de reputación. Bueno, depende del riesgo de conducta, si es interno o externo, ¿no? O sea, el riesgo reputacional hace más en referencia a los stakeholders externos y en cambio el riesgo de conducta, pues dependiendo si está enfocado más a esos stakeholders externos, sería una parte del riesgo reputacional y si el riesgo de conducta es más bien interno en la empresa, pues igual estamos hablando más bien de otro tipo de riesgos, ¿no? Vale. Roberto Fernández dice, cree que la clasificación de riesgos no financieros, pero al materializarse el impacto es financiero. Sí, sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo, Roberto, en esta apreciación. Es decir, o sea, al final todo tiene un impacto cuantificable y esa cuantificación es una cuantificación, cuando hablo cuanti, hablo de matemáticas, ¿no? Hablo de números. Es decir, al final tiene un impacto en números, es decir, en un presupuesto. Es así.
Jennifer Echeverry pregunta, en los riesgos estratégicos, acá se podría contemplar relacionado con el balance scorecard de una organización. Jennifer, no sé exactamente a qué te refieres con el balance scorecard de una organización. Si quieres especificar un poco más tu pregunta, te la respondo a continuación, ¿vale? David Velázquez, las consecuencias derivadas del incumplimiento y las normas de seguridad y salud en el trabajo o normas provenientes de pagos sociales del trabajador se consideran riesgos no financieros en la empresa. Estos son o son exclusivamente los riesgos laborales. No, también se consideran, por supuesto. Al final, el incumplimiento de las normas de seguridad pues, puede ocasionar no solamente un riesgo de salud a los empleados, sino también puede resultar un riesgo de salud a personas ajenas, con lo cual al final puede haber incluso un riesgo legal por parte de la empresa. Por supuesto que sí. María Guadalupe Moreno, pues lo que pregunta es estudiante del máster en gestión de riesgos. Mi pregunta es cómo se sensibiliza a la alta dirección para implementar la cultura de pensamiento de riesgo. Bueno, pues la mejor forma de sensibilizar es que ellos tengan que firmar y ser partícipe de este tipo de riesgos. Es decir, ellos cuando, por ejemplo, una alta dirección o el consejo, pues está firmando con su propio nombre que está de acuerdo con los riesgos de la compañía y son parte, tienen responsabilidad sobre ellos, pues si realmente les afecta económicamente, pues realmente es la mayor forma de sensibilizarles, ¿no? Es decir, que ellos sean partícipes y que ellos tengan que hacer esa firma en esos consejos y en esas direcciones, ¿no? Vale, Jennifer Echeverry, preguntas, ¿dentro de los riesgos legales podemos incluir los contractuales de cumplimiento? Sí, los riesgos de contractuales de cumplimiento son parte de los riesgos legales, son tipologías. Vale, Percy Alfredo, no, perdón, me he saltado. David Velázquez pregunta, ¿en España existe algún marco regulatorio de responsabilidad no penal de la persona jurídica? Por ejemplo, aquellos riesgos provenientes de relaciones laborales. Sí, justo lo he ido diciendo mientras en la presentación había visto tu pregunta. Sí que existen responsabilidad no penal de la persona jurídica. Percy Alfredo comenta, la pandemia, un riesgo no financiero que ha generado un impacto muy duro en la economía de empresas en riesgo. Sí, justo lo que había comentado al principio de esta webinar. Al final va a ser el mayor riesgo no financiero que se vaya a incluir en los próximos informes de riesgos no financieros. Seguro. Percy Alfredo pregunta que si la pandemia de un riesgo no financiero que ha generado un impacto muy duro en la economía las empresas... no, esa es la que acabo de leer, perdonad. Teodoro Ernesto Uanuco, lo que pregunta, los riesgos no financieros me lleva a pensar que hay una empresa segura, en medida que la gestión de sus riesgos será el éxito y crecer en la empresa. ¿Qué hacer? Bueno, una empresa segura será aquella que tenga una gestión adecuada de sus riesgos y sepa medir tanto la probabilidad de los riesgos como el impacto, con lo cual habrá que medir la probabilidad y el impacto de los riesgos financieros y no financieros. Cuanto mejor esté medido, pues la empresa pues, tendrá una mayor viabilidad, sin duda. Salvador Vargas pregunta, ¿dónde se consideran los riesgos third party y su gestión adicional en el riesgo de concentración o servicio? Bueno, los riesgos third party depende, ¿no? O sea, habrá riesgo con proveedores o riesgo con clientes, pero dependiendo del tipo de riesgo third party, puede ser un riesgo legal o puede ser un riesgo reputacional, dependiendo del tipo de riesgo. Los riesgos third party pueden ser cualquiera, ¿no? Manuel Gil pregunta, aparte de la norma ISO 27000, que se puede implementar para evitar riesgos no financieros. Bueno, pues aparte de esa norma, pues hay distintos tipos de normas. Bueno, y justo en la siguiente hablan de las 14.000 y de las 45.000 o las 50.000, ¿no? Con la gestión de activos financieros. Y todo ese tipo de normas son las que ayudan a gestionar este tipo de riesgos. Es decir, las 27.000, las 14.000, las 45.000 o 31.000, como dice Francisco Andrés, o las 50.000, que son las de activos, ayudan todos a esta gestión que tiene que ser holística, ¿no? Y por eso hablamos de tantas normas, ¿no? Vale.
Uber de la Role pregunta cómo se reflejan estos riesgos hasta contables. ¿Balance en el reporting? Bueno, pues depende. Si hay algún tipo de impacto, pues se representará en la cuenta de resultados pues como una pérdida. Cualquier otro tipo pues se puede respetar como provisiones en balance. Pues dependiendo del tipo de riesgo se puede provisionar o impacta directamente como una pérdida en la cuenta de PIF. Vale. Ignacio Pérez hace dos preguntas. ¿Existen estudios actuariales de los posibles costos-daños de este tipo de riesgos no financieros? Entiendo que estás preguntando. Bueno, el problema, Ignacio, sí, eso justo. El problema de este tipo de valor actuarial es que tiene que ser cuantificable. Entonces, ¿cómo se puede medir, por ejemplo, la cuantificación, por ejemplo, de un incendio de una sucursal? Pues es difícil, porque la probabilidad de ocurrencia, pues probablemente sea muy baja, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más difícil, Ignacio, es justo tu pregunta, cuantificarlo. ¿Se puede cuantificar? Sí. ¿Se utilizan modelos estadísticos para cuantificarlo? Sí. ¿Esos modelos estadísticos incluyen ese valor actuarial que estás preguntando? Sí. Lo que pasa es que realmente se basan sobre unas probabilidades, pues como te podrás imaginar en muchos de los casos, por ejemplo, el caso del fraude de Société Générale, muy bajos, ¿no? O sea, ha pasado muy pocas veces, con lo cual esos modelos estadísticos, pues le faltan información para poder dar un resultado óptimo, ¿no? Javier Poma pregunta si los riesgos referentes a la ética se consideran riesgos financieros o no financieros. No financieros, los hemos comentado durante la presentación. Leonardo pregunta si la obsolescencia tecnológica sería un riesgo no financiero y lo mismo el cambio energético como se dedica a uno de los consumos fósiles. Efectivamente, lo hemos tratado como un apartado aparte dentro de esta webinar, pero efectivamente es un riesgo no financiero y muy importante. Lisca, ya contesto a las últimas preguntas que estamos en hora, pregunta, ¿la metodología cuantitativa del riesgo puedo asociar este impacto con el vía análisis para poder cuantificar? Sí se puede cuantificar. El problema lo vas a tener, como le decía Ignacio anteriormente, en la probabilidad de impacto de estos riesgos, no en la forma de cuantificación, sino la probabilidad de impacto. Contesto a las últimas preguntas. ¿Los riesgos no financieros aplican para entidades públicas? Jorge, pues por supuesto que sí. ¿Un despido o una renuncia de personal se considera como un riesgo no financiero? No. Un despido o una renuncia, pues lo que se considera es un tipo de riesgo laboral, pero no es no financiero. El impacto del COVID, ¿cómo se puede calcular para fines de mapas de riesgos de probabilidad de impacto? Bueno, pues hay planes de continuidad de empresas, que es donde se pueden medir este tipo de riesgos. Bueno, las últimas preguntas ya que contesto. ¿Estaría bien con el dato de riesgos no financieros se creara un mapa de riesgos macro para la organización en general? Pregunta Sandra. En mi práctica normalmente no he podido implementar mapas de riesgos, pero solo por áreas o procesos. Efectivamente, o sea, al final hay que hacer ese mapa que decía antes, holístico, de las distintas tipos de áreas o departamentos que tenga una empresa y identificar todo este tipo de riesgos, ¿no? ¿Solo la alta dirección debe gestionar riesgos no financieros o debe de socio dueño de empresa? No. No solamente la alta dirección, socios o dueños, sino todos los empleados y stakeholders de esa compañía. Debe ser todo al unísono, ¿no? Y ya la última pregunta que contesto, porque ya estamos 2 minutos fuera de tiempo, cuando los riesgos no financieros son difíciles de cuantificar, el riesgo residual puede resultar un buen parámetro para verificar si la cuantificación es adecuada y si es necesario cambiar el método cuantitativo. Por supuesto que sí. Marco, estoy completamente de acuerdo. Hay bastantes más preguntas. Bueno, pues me parece que os ha interesado el tema por la cantidad de preguntas y bueno, pues lo que os animo es a que curséis este máster porque aparte de esto pues veremos muchas más cosas relacionadas con este tipo de riesgos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y ha sido un placer.